¿Qué pasa, Tinky Winkies? Hoy estamos, hoy estamos aquí en nuestro canal para hacer la review. ¿Qué review vamos a hacer? La guerra de los Rohirrim. Rohirrim, eso, que eso lo sabe pronunciar quien yo te diga. El Señor de los Anillos, punto. Este es el pringao, que es uno de los pocos personajes del Señor de los Anillos. No he visto la primera del Hobbit, eso ya cuenta. Vale, la guerra de los Rohirrim, vamos a ver. Después de 11 años, 10 años, después de 10 años sin presencia de la saga del Señor de los Anillos en el cine, vuelve el Señor de los Anillos al cine en un formato totalmente nuevo, que es animación en 2D tipo japonesa, tipo anime. Vale. La última... Ahí discrepo un poco bastante, pero vale. Sí, hombre, no sé. La forma el equipo de... entero es japonés. ¿Eh? Que el equipo entero casi es japonés. Sí, bueno, pero ya que sea como el anime. Bueno, dime. Entonces, vamos a ver. Del Señor de los Anillos al Hobbit pasaron unos 10 años casi justos, y del Hobbit aquí a la guerra de los Rohirrim han pasado 10 años justos del final al principio. Y esto tiene un motivo, que es que Warner tiene que hacer producir cualquier cosa del Señor de los Anillos, es como Sony con Spider-Man, tiene que producir cualquier cosa del Señor de los Anillos cada cierto tiempo, parece que son 10 años, para mantener los derechos de la literatura de Tolkien. Eso a nivel narrativo puede ser un problema cuando se quiere hacer de continuo, como Sony con Spider-Man, que tiene que hacer cualquier cosa muy rápido, desde Madame Web hasta Morbius, para mantener los derechos, pero cuando es a largo plazo, como el Señor de los Anillos, son 10 años para dar tiempo a preparar una historia, pensar una historia, buscar un equipo, pensar una propuesta novedosa, pensar qué historia de Tolkien quieren adaptar, que hay muchísimas historias de Tolkien por adaptar, aparte de las que ya han hecho, del Silmarillion, las primeras. Y aquí se han decidido por la historia previa, pero no muy previa, al Señor de los Anillos. Creo que son 200, sí, unos 200 años antes del Hobbit, antes de que Bilbo Bolsón encontrase el anillo único. Y... A ver, yo lo primero que tengo que preguntar es, ¿cuál es el propósito en sí de esta película? Vale, el propósito de esta película es contar una historia más del imaginario de Tolkien, de personajes y una guerra que se menciona en los apéndices, porque esto no sale de una novela propiamente, porque está El Señor de los Anillos, El Hobbit, en orden son el Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Luego hay historias aparte relacionadas con la Tierra Media, cuentos del Reino Peligroso y alguna historia más así, que sobre todo hicieron ya los hijos de Tolkien cuando él murió. Pero esto, la historia que estamos viendo, la guerra de los Rohirrim, no viene de ninguna novela propiamente, viene del apéndice de El Señor de los Anillos, que narra historias previas, linajes previos, ancestros de los personajes que salen en El Señor de los Anillos, que en este caso son los Reyes de Rohan. Vale, entonces, había muchas historias por adaptar, muchísimas, y se han decidido por una relativamente insignificante para la gran historia de la Tierra Media. Una historia que no tiene extensión en la novela porque viene de un apéndice, es una narración muy corta lo que se describe de los personajes y de la historia, y eso se puede ver como una oportunidad perdida de adaptar una historia más grande, más importante, pero yo lo considero que es una gran oportunidad para explorar y desarrollar personajes que no estaban desarrollados y darles un trasfondo, un ser, una personalidad que no existían en las novelas de Tolkien. Aporta coger el personaje de Tolkien y desarrollarlo. Es justo lo que se hace cuando se noveliza una leyenda, por ejemplo. Tienes una información escueta de los personajes, de la historia, tienes la historia, pero tienes que profundizarla, tienes que crear diálogos, tienes que crear personalidad. Yo creo que lo han hecho aquí y lo han hecho muy bien, en todos los casos, en todos los personajes. Hera, la protagonista, es muy buena personaje. Es muy buena personaje. Es de los personajes femeninos de este tipo mejor llevados y más creíbles, y no es una Mary Sue, ¿sabes? Que suelo caer en eso muchas veces. El padre, el rey Helm, es muy buen personaje también, como rey guerrero, como figura central, no principal, pero figura central de la historia, y le da el nombre al abismo de Helm, que es la fortaleza de los Rohirrim, la fortaleza en piedra de los Rohirrim, porque vamos a empezar comentando que los Rohirrim están basados en los reinos de la Alta Edad Media. Mira, ese padre que es más fuerte que un ruso, yo creo que se pelea contra un oso, le agarra el oso así, le parte el cuello. Sí, hay historias de la mitología, ¿sí ves? Todo esto viene de la mitología. Todo esto viene, o sea, esa fuerza exagerada que no hay por dónde cogerla de forma realista. Ya. Todo esto viene, que no es porque sea magia ni porque sea, es porque es así. Todo esto viene de la mitología, porque la mitología son descripciones exageradas de
de cosas que seguramente pasaron, pero con los años, con las generaciones, se exageraron y se convirtió en un superhéroe, básicamente. Pues la mitología es así, y esta película lo muestra tal como es el tipo de personajes, el tipo de hazañas que se describen en la mitología. Entonces, vale, los Rohirrim, el pueblo central de la película, los habitantes del reino de Rohan están basados en los reinos de la Alta Edad Media, en los que las fortalezas de piedra eran poco habituales. Lo habitual era, no había grandes ciudades en general, eran ciudades relativamente pequeñas, rodeadas de una empalizada, y encima de una colina normalmente un castillo de madera, y con una base de piedra, pero mayormente construido en madera, que no es ni un castillo, es un gran salón. Esto tiene mucho que ver también con los grandes con los salones de la traducción literal sería a lo mejor salones de hidromiel de los nórdicos. Entonces, el villano, Ulf, sí que viene de... Kylo Ren. Ese mismo, vale, ese mismo, ahora comentamos eso. Es hijo de un señor que no es un señor guerrero, pero es bastante poderoso tiene bastante poder, tiene bastante dinero, bastante poder, y es aliado del padre de Hera, y quiere comprometerse con la hija para fortalecer los reinos. Ese es el pretexto. Quiere al final adueñarse con el reino de Rohan. No me queda claro si al final estaba vivo o no. ¿Quién? El villano. No. ¿O muere? Muere. No. Vale. Entonces el conflicto empieza porque el padre de Ulf insulta al padre de Hera, se pelean, lo mata de un golpe accidentalmente y... Saitama, chavales. Sí. Watch Bushman. Sí. Vale. Y así empieza el conflicto por venganza personal de Ulf hacia Helm, Hera y toda su familia y su reino. Quiere adueñarse con la corona de Rohan y barrerlos a todos en el proceso. Para eso se alía con los hombres salvajes, los hombres de las colinas, que esto en general, que son los que están alrededor de la torre de Isengard. Son los que están alrededor, están en la zona de la torre de Isengard, que al final de esta película aparece el mago Saruman, que es el señor de Isengard en El Señor de los Anillos, y aquí se muestra el origen del dominio de Saruman en Isengard. Vale. Vale. En general la historia de los guerreros Rohirrim es muy parecida. La sucesión de acontecimientos es muy parecida a la segunda del Señor de los Anillos, que es las dos torres. Empieza básicamente en el reino de Rohan, hay un conflicto, el pueblo de Rohan se refugia en el abismo de Helm, Cuernavilla como era en este momento, y no te cuento más porque no has visto la segunda del Señor de los Anillos, pero la sucesión no la historia ni los personajes, ni mucho menos, pero la sucesión de acontecimientos es bastante parecida. Y esto no es malo, porque si lo reducimos tanto es una sucesión de acontecimientos muy simple. Empiezan en su fortaleza de madera, tienen un conflicto, una guerra, se refugian en su fortaleza de piedra y la batalla final, el conflicto final ocurre ahí. La verdad es que es lo esperable, para un reino como este en las circunstancias que se describe. Entonces no es un problema que tenga una estructura parecida, es lo esperable, siendo el mismo reino y las mismas localizaciones. ¿Qué más podemos comentar de esto? Los hermanos de Hera también son buenos personajes. El primo también es buen personaje. El padre lo expulsa con deshonor, pero él se mantiene leal. Vale, Ulf, el villano. Es uno de los mejores villanos que hemos visto en bastante tiempo. Es literalmente Kylo Ren. Si te lo dije yo. Sí, es total literalmente Kylo Ren. Y este tipo de villanos me encanta. Este tipo de villanos que no son justificables, que están lejos de ser justificables, pero que son comprensibles. En este caso es perfectamente comprensible la venganza que quiere buscar por la muerte de su padre. Este tipo además es un villano que era amigo de la infancia de Hera, y es un villano que hasta que no avanza la historia podría tener, si no una redención, una resignación pacífica, que no es lo mismo que una redención. Una redención implica que el villano se redime y deja de
ir en contra, ya no solo deja de ir en contra de los protagonistas, sino que se une a ellos o les ayuda en cierta forma, en mayor o menor medida. Una resignación pacífica por parte de un villano sería dejar de renunciar a su venganza, en este caso contra ellos. Renunciar a su venganza contra ellos de forma pacífica, de forma positiva. Que no hacen igual de las dos, al final. Sí, no, pero quiero decir que podría haber sido así. Podría. Podría haber sido así hasta que avanza la historia. Es un villano que no sabes muy bien cómo va a acabar, si va a llevar su venganza hasta el final, si va a morir, si se va a redimir, si va a resignarse pacíficamente, porque había peso en los dos lados, la venganza de su padre y su amistad de la infancia con Hera y su amor por ella. Pero va avanzando la historia y tal como él mismo lo dice, ya solo vive para la venganza. Es lo único que le queda, ya le da igual. Miente a los propios hombres con los que se ha liado, diciéndoles que hay oro en Cuernavilla, en el castillo, cuando no lo hay, sabiendo que cuando se enteren de que no lo hay, muy posiblemente van a ir a por él. Pero a él ya le da igual, con conquistar ese castillo, barrer a esa gente, matar a todo ese pueblo, le da igual ya que después lo ejecuten, lo maten o no, ya le da igual, solo quiere vivir esa venganza, solo quiere cumplir eso, es lo único que le queda, lo único que le importa. Deja de lado su honor, que tenía cierto honor, al principio sobre todo tenía honor, pero deja de lado bastante rápidamente el honor, no accediendo a lo que le propone ya después el padre de Hera, matando al hermano delante de ellos, no devolviendo su cadáver, que por lo menos sí que es lo que hizo el rey Helm cuando mató al padre de un puñetazo. Y su general que intenta mantenerlo más enfocado en el honor, intenta aconsejarlo de forma más honorable, al final pretende dejarlo, pretende renunciar a él y a su mando, y él le clava un cuchillo en el estómago. Entonces, a mí me dio mucha lástima el hermano. Sí, ¿verdad? Ese que muere al final del cuello cortado. No entiendo por qué lo mata, en serio, pobrecillo. Por venganza, ¿no? Digo pero yo. Pobrecillo, joder. Bueno, eran dos hermanos y los dos acaban muertos, La vale. verdad. El caballo entiendo que también acabaría muerto, ¿no? ¿Cuál? Porque salía, ¿no? Este que era más pequeñito, que le costaba correr. No necesariamente. ¿Sabes quién te digo, no? Sí, que le querían cambiar el caballo. Sí, el del hermano menor. No necesariamente. El caballo está cansado, lo deja, descabalga, si el caballo se va y bueno, se queda por ahí. A ver, las águilas. Las águilas del Señor de los Anillos son una figura muy importante. Yo vi la primera del Hobbit y no son tan grandes, ¿eh? No lo son. Aquí sí. Porque a ver, vale, y una duda que tengo. ¿El lugar este que sale en el Hobbit, que es una montaña muy alta, que es donde sale el águila, es el mismo que el que sale en esta película? No. ¿No es el mismo? No. El valle, esa especie de valle. Sí, no es el mismo, ¿no? Tiene nada que ver. El Hobbit ocurre en el mapa de la Tierra Media, más al norte. Ajá. Y esto ocurre... El Hobbit ocurre en el noreste, en el mapa de la Tierra Media, y esto ocurre en el sur, tirando a suroeste. Vale, son las águilas. Las águilas son una figura importante para Tolkien. Son un animal, un ser mitológico que tiene una participación casi como una deidad. Se pueden comunicar con los magos, esto es importante en el Señor de los Anillos sobre todo. Y son una de las figuras más poderosas, tienen una magia que no es que usen magia como tal, pero son seres mágicos, son casi como una deidad, y aquí aparecen águilas mucho más grandes que las que habían salido en el Señor de los Anillos. Se puede entender que son... Sí, de hecho la que sale cuando escala la montaña, madre mía. Sí. Pero esa que sería como una especie más... O sea, que sería más especial o algo así. Sí, o es una especie diferente, o esa águila en particular es más grande, más importante que las demás. Porque cuando la alimenta al principio dice que es un aguilucho, dice que es un joven. Entonces, al principio era del tamaño de las del Señor de los Anillos. Las águilas, aparte de comunicarse con los magos, entienden el idioma de las personas, por eso ya se puede comunicar. Y enviarle una misión al águila. Las águilas en Tolkien son lo que llamaríamos un ex máquina brutal. Suelen serlo. ¿Por? Porque en el momento que hace falta, sobre todo cuando hay un mago por medio, aparecen para rescatar a alguien o llevar a alguien a un sitio. Y si esto lleva mucho tiempo pensando y criticando, tienen una explicación, ¿sabes?
pero lleva mucho tiempo pensando y criticándose que era tan fácil en el Señor de los Anillos, si tiene que llevar el anillo a Mordor, era tan fácil como subirse a las águilas y llevar el anillo a Mordor en las águilas. Y quitando las explicaciones que se le han dado, si lo piensas así, son una máquina importante, brutal, que tiene poca justificación. Aquí me ha gustado la participación que tienen porque no son tanto un ex máquina, son un recurso que aprovecha el protagonista cuando no tiene nada más, cuando estamos en el momento de lo que llamábamos con Vallana 2 la hora más oscura. La hora más oscura en esta película sería la hora más oscura sería cuando muere el hermano, cuando matan al hermano, el padre cae enfermo básicamente, trastornado, loco, y cuando muere el padre, congelado, murió de la forma más macha posible, Sí, sí. impidiendo el paso a todos los guerreros de Ulf, él mismo, por sus propias manos y su martillo. Hel mano de martillo es la traducción literal del nombre inglés. Sí. Y las águilas, vale, las águilas aquí no las usan tanto como las máquinas, las usan como recurso de en esa hora más oscura, cuando no les queda nada, cuando no tienen esperanza, no tienen recursos, no pueden salir de Cuernavilla, no tienen, van a morir de hambre, de sed o de la batalla, y lo único que le queda a Hera es escalar la montaña ella misma con su escuelto equipo de escalada y pedir una ayuda desesperada al águila para llevar un plan a su primo, para llevarle la armadura de su padre a su primo para que les ayude llevando la armadura de su padre, haciendo creer al ejército de Wolf que el rey Hem ha vuelto y que es inmortal, que es lo que ellos ya pensaban cuando trastornado salía del castillo por la noche y los mataba a todos con sus propias manos. Y luego eso ha juntado a que los orcos se llevaban a los cadáveres y se los comían, buscando además el anillo único, y eso les hace pensar que el rey mismo los mataba y se los comía. Lo de los orcos es un buen detalle, y esto seguro que no viene de las novelas como tal. Es un buen detalle que los orcos les hayan encomendado desde Mordor buscar cualquiera que pillen, registrarlo por si lleva algún anillo, porque todo es buscando el anillo único, que es el que tiene en este momento, bueno, no en este momento lo tiene Gollum, y está a punto de tenerlo Bilbo cuando ocurra la primera del Hobbit, en su viaje hacia la montaña solitaria, hacia Erebor y hacia Smaug. Vale. Así en general, vale, eso, bueno, vamos con lo de Wolf. Me gusta mucho este tipo de villanos que a lo largo de la historia, por lo menos hasta que está bastante avanzada, no sabes cómo va a terminar y podría terminar de varias formas. Kylo Ren, hasta la 9 mismo, no sabíamos si se iba a redimir, si iba a morir, si iba a continuar. Todos sabíamos que sí. Podía haber continuado como líder supremo de la Primera Orden, que era casi como quedaba en la 8, ¿eh? Bueno. Podía haber terminado así y hubiese sido diferente a la historia. El de Darth Vader. Y hubiese sido diferente a la historia de Darth Vader, que también se redimió. Podía haber Mira, este protagonista, al igual que Kylo Ren, ya lo dijo Snoke, solo eres un niño con una máscara. En plan, que tú solo te vas a la mierda tarde o temprano. Y es lo que le pasó a Kylo Ren. Kylo Ren no era para ser emperador, ¿sabes? Y a este villano lo mismo, si no moría, pues su propio ejército lo iba a acabar matando. Porque no son machos como Darth Vader. No es un personaje así, vamos, este personaje vive para el rencor, vive para la venganza. Es un personaje también muy tipo Scar, además con la cicatriz. Bueno, y Kylo Ren también. Ya, por eso, sí, es un evento canónico que este tipo de villanos tiene que tener una cicatriz en el ojo. Yo no diría que es igual, porque Scar es más como el típico... Scar parecería un poco... Mira, se parecería un poco más a la Sidious. Sí. Lo que te iba a decir. Pero eso es más por ambición de poder. Quiero decir, cuando ves Mufasa vas a entender mejor esto en ese sentido de rencor y de venganza. Sí. Entonces, a ver... ¿algo más? La verdad es que no, si es que no hay mucho más que comentar de esta peli. Sí que decir que a pesar de que el dibujo está muy bien, la animación se me hace un poco rara porque la veo como un poco lenta. Lenta en el sentido de que no es muy fluida la animación. No tiene frames, ¿no? No tiene tantos frames. Sí, exactamente. Parece que le han puesto 2 fotogramas por segundo, literalmente. Es un tipo de movimiento y de a mí es que me gusta más ¿eh? Movimientos fluidos, joder, que se note más el realismo. Pero bueno, pero además así se nota más la diferencia se nota que es animación. ¿Lo ves? Yo entiendo que está hecho a posta para que se note visualmente que es animación, aparte de que se vea que es un dibujo, claro, para distinguirlo del Señor de los Anillos.
no busca realismo, busca caricatura en este sentido. Como si no supieras distinguir unos Oye, dibujos animados. No, pero a nivel visual, el tipo de movimiento, el tipo de Lo suyo sería que lo hicieran lo más fiel posible, pero bueno. No necesariamente. Yo creo que lo han hecho apuesta diferente para distinguirse. Que esa es otra. Esta película ha tenido la recaudación más miserable que te puedas imaginar. No entiendo por qué, la película en sí es buena. No sé si se ha quedado al final a nivel mundial entre 20 o 30 millones o 10 y algo, o 18, no sé si anda por ahí, o 19. Madre mía, eso es nivel casi película española. Ya lo sé. Esa película ha sido más miserable que te puedas imaginar y todo esto viene, el fandom de Tolkien, el fandom de Señor de los Anillos, ha pasado muchos años, desde la trilogía de Señor de los Anillos que fue su punto álgido, y ya ni te digo desde las obras de Tolkien. Pero sigue muy vivo. Aquí mismo en Picaña hay un local que se llama Las Minas de Moria, donde un grupo de amables frikis se reúnen para hacer partidas tipo dragones y mazmorras con las figuras de Tolkien. ¿Ah, sí? Sí. No dices ahora. Sí. ¿A qué te interesa eso? No, bien, no. Quizá más adelante si veo El Señor de los Anillos, quién sabe. No estaría mal, pero bueno. Entonces, aquí mismo en Picaña. Entonces, el fandom de Tolkien sigue muy, muy vivo. Y no me creo que con la cantidad de fans de Señor de los Anillos que hay, literalmente nadie haya ido a ver esta película. Solamente un número muy reducido de los fans, un sector muy reducido del fandom. Y todo esto tiene que venir de dos cosas. A ver, la falta de promoción no creo que sea el problema, porque aquí en España por lo menos se ha dado una promoción razonablemente buena. Hay carteles en los cines, carteles bastante visibles. El tráiler tuvo bastantes visualizaciones. El tráiler, yo creo que es que la gente está acostumbrada a ver El Señor de los Anillos en live action, no en dibujos. Ese es el problema. El tráiler tuvo bastante audiencia. El tráiler vio bastante gente. Pues y además que lo ponían en cada película que iban a hacer en el cine. Por eso, entonces, la diferencia tiene que venir en que el cambio del estilo de animación a live action. El público no lo ha aceptado, el fandom no lo ha aceptado. Claro, porque es que... Y esto es lo mismo que pasó al principio con la Guerra Clon. Lo que pasa es que la Guerra Clon es una serie de oportunidad para que la gente se encariñe y se enganche. Claro, no, pero es que aquí la gente ya está acostumbrada a live action y de golpe te cambian a un estilo anime. Pues evidentemente, es como si estás acostumbrado siempre a ver blanco y luego te ves en negro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que te digo una cosa, era una gran idea y no creo que continúen ya por este estilo, por lo menos con el fracaso que ha sido. Pues claro. Pero era una gran idea, una grandísima idea, adaptar las historias menos conocidas o las historias anteriores a Señor de los Anillos, el Silmarillion y todo lo demás. Era una gran idea, una gran idea adaptarlo en forma de tipo anime. Porque es más barato, más fácil y más sencillo de hacer que live action. Muchísimo más. Que bueno, esta película realmente es como lo que es Rogue One o Han Solo para Star Wars. Sí, o sea, un spin-off que no influye directamente en la trama principal. Bueno, Rogue One sí que influye en la trama principal, pero bueno. Pero podrías omitirla y no era tan necesaria para entender la trama principal. Vale, pues si no hay nada más que comentar, damos valoraciones. Sí. Vale, yo le voy a dar... pues estoy entre un 7,5 y un 8 y unas 4 estrellas. 4 estrellas porque la verdad la veo una película bastante entretenida, que me gustó bastante. O sea, tiene una esencia muy diferente a lo que es El Hobbit y El Señor de los Anillos, porque luego vi El Hobbit y dije, pues es que no parece ni que sea la misma saga, sinceramente. Como la Guerra Clon. Sí, no. Las Guerras Clon sí que se parecen mucho al episodio 2. El estilo visual dices a nivel de naves, a nivel de... El tipo de trama, lo que va sucediendo. Ya, más entre el 2 y el 3 se parece, ¿eh? No sé por qué cae justo entre el 2 y el 3. Se parece más al 2. Pero bueno. ¿Más que al 3? A ver, las primeras temporadas al menos sí. Las primeras, desde luego, las últimas ya se parecen mucho más al 3. Evidentemente. Pero en este caso, a pesar de que es muy diferente, si lo dejamos como película independiente, yo la veo muy bien. O sea, a ver, a nivel de animación, pues sí que me raya un poquito esa falta de fluidez en la animación. A nivel visual está súper bien, la verdad, muy buenos dibujos y todo. A nivel de trama, más de lo mismo, la protagonista me encanta, el villano también. El padre no lo termino de tragar del todo, pero casi mola. ¿Por qué? No sé, demasiado rotísimo, no sé, creo que se podría haber dado un papel diferente que lo hubiese tratado mejor, la verdad. No ponerlo simplemente como el bruto destrozador de cabezas. Pero bueno. Sí, ese es su papel, sí. Y luego también pues otros personajes más secundarios como los dos hermanos que acaban muertos. La doncella guerrera. También. Bueno, también justifica la habilidad de Hera.
eres muy buen personaje, es uno de los, insisto, es uno de los mejores personajes femeninos en este caso, sin caer en ser una Mary Sue, porque fracasa. Es muy Rey. Sí, no, pero sin ser... Es muy Rey en cuanto a la pelea final, eso sí, desde luego, pero en general con Kylo Ren y todo, sí. desde luego es muy Rey. De hecho, la pelea final casi parece un calco, sí, pero no es... está mejor tratada de lo que fue tratada Rey en el episodio 7, en el nivel de que... También es que Rey tiene poderes, tiene la fuerza. Ella no tiene poderes, hay una diferencia clave también. Pues Rey sí que es una Mary Sue, vamos a ver las cosas como son. Sí. ¿Vale? En este caso no, en este caso la personaje sí que tiene un mejor trasfondo, es más, casi se parece más, aparte de que en la parte final sí que se parezca más a Rey y todo por la pelea y demás, en general se parece más a Brave. ¿A quién? La del pelito este rojo. Mérida, vale. Ah, sí. ¿Sabes qué te digo, no? La que lleva un arco. Claro. Vale. En ese aspecto se parece bastante más a ella. Sí. Entonces eso, no es una Mary Sue. Fracasa, la dominan, se esfuerza, toma riesgos, se sacrifica. Es todo lo que en este caso un personaje femenino tiene que ser, o masculino, pero también particularmente femenino, porque son los que suelen tratar de Mary Sue muchas veces. No queremos caer en que los personajes femeninos tienen tendencia a tratarlos a Mary Sue, porque también hay personajes masculinos que lo tienen muy fácil. Harry Potter es uno de ellos. No voy a decir Frodo, Bolsón, pero es un personaje también en el sentido del elegido. También esto va con lo del camino del héroe que decíamos, y por la parte femenina también va por el camino del héroe. Pero en los últimos años, con el afán de darle el papel femenino, dar el papel de protagonista, de héroe, del camino del héroe a personajes femeninos que nunca lo habían tenido o pocas veces lo habían tenido, con ese afán muchas veces los han hecho personajes exageradamente hábiles, poderosos, resolutivos, para destacar que son igual de capaces de hacerlo que cualquier héroe masculino, pero de una forma al final un tanto, no voy a decir forzada, pero demasiado evidente, demasiado recalcado. Y aquí está bien hecho. Es una heroína, consigue las cosas que se propone, se esfuerza, se sacrifica, fracasa, la dominan, pero no se rinde por un propósito noble, no se rinde y por un propósito noble. Tiene buen corazón, está a punto de perdonar la vida a Wolf. Después de todo lo que ha hecho, después de haber matado a dos de sus hermanos y haber provocado la muerte de su padre. Y es un gran personaje. Y luego al final de la historia se renuncia a la línea de sucesión en pos de su primo y se va por su cuenta en la vida que siempre había querido tener, más libre, más de aventuras, con su doncella, a buscar a Gandalf, porque Gandalf preguntaba por los orcos que habían visto buscando anillos, porque Gandalf desde mucho antes, desde esta historia, desde mucho antes, estaba preocupado con el retorno de Sauron y con la pervivencia del anillo único. Todo cuadra muy bien, por esa parte enlaza bien con el Hobbit y el Señor de los Anillos y le da más ese trasfondo de... La aparición al final también de... Ese me dio el nombre. ¿Saruman? Ese. Sí. Detallazo también, Sí, ¿verdad? Que, por cierto, la vi, joder, sale ya en la primera del Hobbit. Sí. Y es Christopher Lee el de la voz, ¿eh? No sé, es Christopher Lee la voz. ¿Sabes los créditos? Sí. No sé muy bien cómo lo han hecho, tiene que haber sido con un archivo de audio, pero es Christopher Lee la voz. Puede ser que sea algún archivo eliminado de algunas películas anteriores, o puede ser que lo hayan recreado con inteligencia artificial, que es súper fácil. No creo, pero no creo, ¿eh? No creo que eso a ver, para ellos sería lo más fácil del mundo. Sí, pero no creo que eso se aceptase a nivel de legado. Pero bueno. Seguramente, a ver, si con Leia pudo Disney hacer 2 películas y ya estaba muerta, usando solo escenas eliminadas de la película anterior, de la primera. No es lo mismo eso que hacerlo, que recrearlo con inteligencia artificial, no es lo mismo. Sí, pero es lo que te estoy diciendo. Si tuvieron archivos de sobra como para hacer 2 películas más, que partieron las 2 del episodio 7, que porque a partir de ahí ya estaba muerta. No, en la 8 no estaba viva cuando se rodó, entonces sí. La que usaron el archivo es la 9. Sí, seguro, te lo garantizo. ¿La 8? La 8 estaba viva cuando rodaron. Se murió en el 16. Pero y la 8 es del 2018, No, 2017 pero finales. Eso rodó en el 16. Sí, oye, que sí. Bueno, puede ser. Sí, me acuerdo perfectamente que el día que murió
Dijeron en las noticias cuando lo sacaron que ya había rodado sus escenas para 8. Sí. O la gran mayoría, por lo menos, vamos. Bueno, el tema es que si aún, bueno, pues aunque fuera solo una película, aunque si Disney pudo hacer una película solo con archivos, bueno, aquí para un momento que sale el personaje, pues evidentemente. Sí. Y eso, vale. Y continúo lo que estaba diciendo. Ella se va en una vida de aventuras y libertad, que es lo que quería. En ese sentido sí que es muy tipo Mérida. Pero no se va no renuncia por su. No renuncia en un deseo egoísta, en este caso podríamos llamarlo, de desentenderse de todo y vivir una vida de despreocupaciones, porque sigue preocupada, sigue buscando hacer el bien, en una vida libre y de aventuras, pero sigue buscando hacer el bien, en este caso hablando con Gandalf, ayudando a Gandalf a buscar el anillo único. Vale, eso, valoraciones, vale, le voy a dar un 9 y 3,5, es muy buena. ¿3,5? 4,5. Ah, vale. Sí, a ver, yo le doy... Voy a quedar al final con el 8 y con 4 estrellas. Le doy el 8 porque comparándola con otras películas de animación, como puede ser Robot Salvaje o Ballena, se me queda un poco por debajo, por ejemplo. Se me quedaría igual un poco superior a Robot Salvaje, pero inferior a Ballena 2. Al menos a lo que es nivel general. Es que también es que se me hizo más entretenida Ballena 2. Pero la verdad es que es muy buena, sinceramente. O sea, no hace falta que tenga una segunda parte, ni la va a tener después del fracaso. No, pero es una historia única, así no todo tiene que ser una segunda parte, ni mucho menos. Pero sí estaría bien que en futuras películas hiciesen alguna referencia o mención de esta protagonista, de qué ha sido con ella. No sé, porque al menos esta protagonista sí queda para más cosas. Más historias. Sí, pero es básicamente una nueva Luke Skywalker, básicamente. Pero también te puedes imaginar el resto de su vida de aventuras, que es básicamente como queda la historia. Vivió felizmente hasta el fin de sus días, básicamente. Pues, si no hay más que comentar. ¿Sabéis que hacen dos hobbits frente a una pantalla? Espera, es un detallazo. La voz en off al principio y durante la película narrando esa voz femenina muy tipo como lo hacía Galadriel en El Señor de los Anillos. El Hobbit no lo tuvo, la verdad, pero muy tipo como lo hacía Galadriel en El Señor de los Anillos, pero aquí lo hace la actriz que hizo de Eowyn en El Señor de los Anillos, que es la hija de el Rey de Rohan la sobrina del Rey de Rohan en la trilogía de los Señor de los Anillos. Y podría haber sido Galadriel porque tiene un papel más importante en el conjunto de la Tierra Media, pero menos mal que... Pero es una buena idea que lo haya sido una relacionada directamente con el Reino de Rohan. Vale. Vale. Eso es traición, ¿eh? Lo has dicho tú primero y te he avisado. Va. ¿Yo he dicho el qué? ¿Sabes lo que hace no sé qué delante de una pantalla? He dicho, ¿sabes qué hacen dos hobbits frente a una pantalla? Los hobbits no son guerreros. Bueno, igual, ¿sabes qué hacen dos hobbits frente a una pantalla? A ver, sorpréndeme. Pues nada, porque no han visto una en su vida.